Y bueno, también el Señor le ha dado ese regalo maravilloso, ¿verdad? En este día de aniversario a la Iglesia Libre Central. Bueno, como ya me anunciaron, mi nombre es Sigifredo Zabalza y circunstancialmente soy ahorita el presidente del Concilio de Ordenación de la Unión Ministerial de la DIEL. Te dirá, ¿y qué es eso? Bueno, ese es un concilio que se encarga de revisar y ordenar a aquellos pastores que están desordenados. No, mentira. aquellos pastores que van a ser ordenados y reconocidos como reverendos. Más adelante estaremos hablando un poco de eso, pero esa es mi función en este momento. Y además, bueno, también aprovechando la ocasión, fui invitado para predicar en este aniversario número 97. Wow, de verdad que sí. Y bueno, es un gozo realmente estar aquí en este lugar, celebrando junto a ustedes. Actualmente también soy pastor fundador de una iglesia evangélica libre en Maracay que se llama Linaje Escogido. Ahí tenemos, ya no nos lleva mucho, tenemos 3 años apenas. Estamos comenzando la obra y para la gloria de Dios, el Señor está glorificándose también allá en Maracay, en la iglesia Linaje Escogido. Quiero de verdad extenderle una gran felicitación, no solamente por el aniversario, sino también por el lema que han escogido. Me ha parecido bastante interesante. Nobles en escudriñar siempre la verdad bíblica. Y en estos tiempos, mis hermanos, en que hay una oleada de predicadores y de influencers cristianos predicando en las redes sociales y en diversas plataformas de internet, es muy importante estar claros y conscientes de qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Porque realmente, tristemente, se está cumpliendo lo que dice la palabra. Estamos en tiempos de apostasía, en tiempos en los que hay diversidad y mucha cantidad de enseñanzas, pero que muchas de ellas son enseñanzas que distan de la palabra de Dios, que no están ajustadas a la palabra de Dios, a la escritura. Dicen ser palabra de Dios, pero muchas de esas enseñanzas, es mi criterio, no sé qué considerará usted, distan mucho. Y por eso es importante que la iglesia en este tiempo tenga ese espíritu de escudriñar la palabra de Dios, tenga ese sentido de escudriñar la palabra de Dios, porque realmente también este tiempo se caracteriza por el hecho de que el cristiano, lamentablemente, por una o por otra causa, no lee la escritura, no lee la palabra de Dios. Dice, bueno, no, ya yo la leí en un año, hice mi lectura de la Biblia en un año y ya, ¿para qué voy a estar leyendo la Biblia otra vez? Pero mis hermanos, el texto que ya vamos a ver nos dice que esa es una labor y una función que el cristiano debe hacer cada día. Cada día el cristiano debe leer la palabra de Dios, sea mucho, sea poco, sea un capítulo, 3 capítulos, un versículo, 5 versículos, pero cada día debe leer la palabra de Dios. Es el alimento espiritual, como decía mi hermano José anoche. Es el alimento espiritual del creyente. Si un creyente no se alimenta adecuadamente de la palabra de Dios, va a ser un cristiano raquítico espiritualmente. Pero en este tiempo, mis hermanos, de
lo instantáneo y de la rapidez, es más fácil antes que leer la Biblia, abrir YouTube y escuchar el mensaje de alguien ahí, o abrir en Facebook, o abrir en Instagram, o abrir inclusive ya hasta en TikTok, ¿verdad? Ya, y no es que sea malo, ¿verdad? Eso. No es que sea malo que la palabra sature todas las redes sociales, que la palabra de Dios pueda llegar hasta allá, pero la palabra de Dios. Y así como en vivo o en persona, podemos escuchar predicaciones que dejan mucho que desear en cuanto a su contenido veraz sobre la palabra de Dios. También en estas redes sociales encontramos este tipo de predicadores que son muchas veces más motivadores, son muchas veces más influencers, ahora se llaman coaching, que expositores de la palabra de Dios. Una cosa es exponer la palabra de Dios y otra cosa es decir cosas que estén relacionadas con la palabra de Dios o en las que se mencione la palabra de Dios. Exponer la palabra de Dios es hablar y decir lo que la Escritura significa y lo que la intención original del autor al plasmar esos textos en escrito o por el cual fueron pronunciados o dichos en su momento. Entonces son cosas muy diferentes, y lo que el predicador o el buen predicador hace es exponer la palabra, no hablar de sus experiencias, no hablar de lo que él cree o no hablar de lo que la tradición de su iglesia enseña, sino exponer la palabra de Dios. Amén. Entonces, muchas veces, mis hermanos, nosotros nos conformamos, el cristiano se conforma con simplemente escuchar, ¿verdad? Vamos a ver qué me dice el Señor hoy, y abro un enlace de YouTube o cualquier otro y comienzo, ¿verdad?, a consumir lo que esa persona está diciendo. Y vuelvo y digo, no es que esté malo, pero la actitud correcta, y es de lo que vamos a hablar en esta mañana, es verificar si eso que esa persona está diciendo se ajusta a la Escritura. Amén. Esa es la actitud que tuvieron los hermanos de una iglesia llamada Berea, que aparece en algunos versículos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Pero vamos a leer por lo menos desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Hechos 17, 10 al 12. Dice: inmediatamente los hermanos de noche enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Vamos a leer hasta el 13 también. Dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída, Señor. Y ahora quiero que me uses como tu instrumento, Señor, para exponer tu palabra fielmente a este pueblo, Señor, y que este pueblo pueda entender tu palabra
y pueda ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté ministrando en todo momento, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Para entender un poquito esto, deberíamos entender el contexto que está alrededor de este versículo 11. Y al comienzo del capítulo 17, o sea, Pablo comenzó un segundo viaje misionero, luego que había hecho un primer viaje acompañado de Bernabé y Juan Marcos. Él regresa a Antioquía, entrega un informe, ¿verdad?, a la iglesia, está algún tiempo allá. Luego sucede un impasse con Bernabé y Pablo y deciden tomar caminos distintos. Y dice la Escritura que Pablo toma a Silas para que sea su compañero o su acompañante en este segundo viaje. Y dice que pasando por Antípolis, estoy leyendo versículo 1, capítulo 17. Por Antípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. El texto que leímos dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hablando de los judíos, de posiblemente los líderes religiosos de la sinagoga. Personas que en teoría sabían la Escritura, conocían la Escritura del Antiguo Testamento y conocían lo que se decía del Mesías. Y Pablo está diciendo que ese Mesías esperado es Cristo al que él anuncia. Evidentemente, esta idea no caló mucho, no gustó mucho en la mente de estos hombres que no aceptaban que un hombre que fue muerto en un madero fuera el Mesías que ellos estaban esperando. Dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y esa es la primera actitud que debe tener un cristiano al estar ante la predicación de la palabra de Dios. La palabra noble aquí indica una actitud, ¿verdad?, de carácter, de tener una mente abierta sin ningún tipo de prejuicio. Nosotros normalmente cuando escuchamos un mensaje siempre tenemos nuestros prejuicios, nuestras concepciones previas de lo que nosotros pensamos dice determinado texto sobre algún tema. Lo que nos han enseñado en la iglesia, lo que por tradición hemos aprendido. Y estos judíos ciertamente fueron nobles porque tuvieron su mente, su corazón abierto y libre de prejuicios para escuchar lo que Pablo quería decirles. Fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y ciertamente este texto hace un contraste
entre los de Berea y los de Tesalónica. ¿Qué hicieron los de Tesalónica? Inmediatamente lo que hicieron fue rechazar el mensaje de Pablo, armar una turba y violentamente tratar de capturar a Pablo para hacerle quién sabe qué. Muchas veces, mis hermanos, nosotros vamos a determinado o cuando escuchamos determinados temas sobre la palabra de Dios, de una vez lo que hacemos es tomar las piedras, ¿verdad?, para lanzárselas a aquel que esté exponiendo o esté defendiendo tal postura. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos ser nobles. Noble es tener una mente abierta y libre de prejuicios para escuchar, ¿verdad?, lo que se está predicando con el entendimiento, hermanos, de que en teoría, y me permiten acuñar, ¿verdad?, esa expresión o esa palabra, lo que se está predicando es la palabra de Dios. Usted debe estar hoy ahí, en ese lugar, con la preconcepción o con la creencia de que hoy aquí, en esta mañana, se está predicando la palabra de Dios. Amén. 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 Ok, lo que se está predicando entonces es la palabra de Dios. Y esa actitud contrasta, o esa actitud abierta, contrasta con esas actitudes, ¿verdad?, ya prejuiciadas, ya digamos con una mentalidad cerrada, creyendo que la verdad es la verdad que a mí me enseñaron, lo que me enseñó la iglesia por tradición, y que no hay más verdad. Pero una mente abierta y libre de prejuicios es una mente que demuestra que está interesada en conocer si realmente esa es la verdad o no. ¿Qué otra cosa hicieron los de Berea? Dice, recibieron la palabra con solicitud. La nobleza se demostró entonces en recibir con una buena disposición la palabra de Dios o la predicación que se estaba haciendo en ese momento. Fíjense que muchas veces nosotros podemos estar sentados en nuestros bancos y podemos estar demostrando que estamos abiertos a la enseñanza o no. Si yo estoy ahí y estoy de repente pensando en las caraotas que dejé montadas en la casa, o estoy ahí viendo el reloj y cuándo irá a terminar, o estoy ahí y estoy viendo el celular, o estoy ahí y estoy en esta posición, así. Esta posición señala algo. Es un lenguaje corporal que dice, no me interesa lo que este está diciendo, o no estoy de acuerdo con lo que dice. Entonces, nuestra actitud es importante al momento de recibir la palabra. Y dice que los de Berea, dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Estaban abiertos a recibir el mensaje, a escuchar el mensaje que Pablo estaba predicando. Ahora, una cosa es escucharlo y otra cosa es creerlo, ¿verdad que sí? Fíjense, Pablo a los tesalonicenses justamente les alaba o les exalta por una actitud que ellos tuvieron cuando Pablo, pero estamos hablando de esos que creyeron, ¿verdad? Porque sabemos que hay un grupo que no creyó. Allá en Tesalónica dice que creyeron algunos pocos, pero esos pocos que creyeron, Pablo los exalta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, de la siguiente manera. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Entonces vemos que la actitud es importante, el estar abiertos a recibir la palabra como lo que es o debe ser, palabra de Dios y no palabra de hombres, porque, mis hermanos, cualquier expositor, cualquier predicador de la palabra debe tener temor de Dios cuando se para en este lugar. Porque cuando se para en este lugar, él debe predicar la palabra de Dios, él debe exponer la palabra de Dios. Es muy delicado, ¿verdad?, comenzar a pararse aquí para hablarle a la gente simplemente de sus experiencias, echar chistes o decir alguna ocurrencia o lo que se le ocurra a esa persona decir en el momento. Y muchos predicadores en la actualidad, fíjense, dice que predican la palabra de Dios, leen un texto, pero luego se olvidan del texto y comienzan a hablar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Comienzan a decir todo menos lo que el texto bíblico dice. Entonces, una manera, y esto es un tic, de identificar a un verdadero o falso predicador de la palabra de Dios es si él expone la palabra. Si se queda en el texto bíblico o comienza, ¿verdad?, a divagar por otros lados o a decir cualquier tipo de cosas. Entonces, pero lo que estamos hablando acá es que primero, la segunda cosa que nos enseña entonces o que vemos en estos hermanos de Berea es la actitud, el interés que ellos demostraron. Porque ellos querían en realidad, o qué era lo que ellos querían en realidad, conocer la verdad, conocer la verdad. Y Jesús dijo que es la verdad la que nos hace libres. Y por eso todo el mundo debería querer conocer cuál es la verdad, qué es la verdad. Jesucristo dijo eso, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero también dijo, yo soy la verdad. Entonces al final Pablo le estaba hablando de Cristo, pero los de Tesalónica no querían creer que él era el Mesías, que la escritura del Antiguo Testamento había anunciado a través de los profetas. Porque ellos tenían otra concepción. Ellos esperaban un Mesías guerrero, libertador, montado en un caballo blanco que viniera con un ejército para liberarlo del Imperio Romano, pero al final llegó un pobre carpintero montado en un asno y sin ningún tipo de ejército. Esas son las preconcepciones, ¿verdad?, que nos impiden a nosotros conocer la verdad de Dios, la verdad de la Escritura. Y por eso tenemos que liberarnos de esas preconcepciones al momento de escuchar la palabra. Pero, como les decía ahora, el hecho de recibir o de escuchar la palabra no implica que usted se va a tragar todo de una, ¿verdad? Que usted va a creer todo lo que le diga, ¿verdad?, ese predicador, ya sea el que se pare aquí o ya sea el que usted escuche a través de las diferentes redes sociales que usted frecuenta. Aquí es más fácil que el pastor pueda tener un poquito de control, ¿verdad? Porque si él es como yo lo conozco que es, ¿verdad?, una persona seria, responsable y cuidadora de su grey, él no va a darle este púlpito a cualquiera. Él va a darle este púlpito a quien sabe que es un sano predicador, que tiene una sana doctrina, que expone la palabra de Dios. Pero él no tiene mucho control de lo que ustedes ven en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, en nada de eso, porque él no está en su casa. Él no tiene ese control. Ese control lo tienen ustedes, mis hermanos. Ustedes, cada uno es responsable de lo que escucha y de lo que cree. Pero ¿cómo vamos nosotros a filtrar qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? Escudriñando. Dice que
de la tercera frase, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, si estas cosas eran verdad, lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, una vez que ellos escucharon la predicación del evangelio, no la rechazaron de plano, pero tampoco la aceptaron sin hacerle un examen. Y eso es lo importante, mis hermanos. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a la escritura, a indagar minuciosamente, en profundidad, a examinar con detenimiento si era verdad lo que Pablo les estaba enseñando. Y esto nos lleva, mis hermanos, a entender cuál era la norma para los de Berea y cuál debe ser la norma para nosotros en cuanto a determinar qué es de Dios y qué no es de Dios. El apóstol Juan dice, bueno, que debemos examinar los espíritus a ver si son de Dios. A todo hay que hacerle un examen, mi hermano y mi hermana. Yo siempre le digo a los hermanos de las iglesias en las que he pastoreado, hermano, no me crea ni a mí o yo. Yo estoy aquí predicándole, diciéndole, ¿verdad? Exponiéndole, pero no me crea. Busquen su Biblia, escudriñe su Biblia, después en su casa, vaya a su casa y vamos a decir es verdad lo que este predicador me dijo. Y empiece a buscar en su palabra. Y esa es la norma, porque la norma de nuestra fe y de nuestra conducta no es lo que diga el pastor, no es lo que digan en YouTube, no es lo que digan fulanito, el apóstol fulano de tal, no es lo que diga, lo que enseña la iglesia tal o la asociación tal, sino es la escritura. Amén. Es la escritura nuestra norma, lo que nos va a ayudar a autenticar las palabras de cualquier predicador o de cualquier mensajero de la palabra de Dios. Jesucristo dijo que escudriñaban las escrituras porque a ellos les parecía que en ellas tenían la vida eterna, y concluyó diciendo, ellas dan testimonio de mí. Esto se lo dijo a los judíos, a los fariseos, a los líderes religiosos, porque ellos, a pesar de que tenían conocimiento y escudriñaban la escritura, no entendían que las escrituras hablaban era de él, que las escrituras apuntaban a Cristo y a su obra en la cruz del Calvario. Como dije entonces, la verdad, mis hermanos, no está en las tradiciones, en las experiencias, en los gustos o en las preferencias. A mí me parece que es esto, a mí me parece que es así. No, es lo que la escritura señala, es lo que la escritura dice, lo que nosotros tenemos que creer y aceptar como verdad. Y repito, porque ciertamente ahorita, en la actualidad, hay muchos personajes que se dicen dueños de la verdad y que inclusive dicen que tienen una verdad que Dios les ha revelado directamente, que es diferente a lo que está en la escritura. No, mi hermano. Como bien citó mi hermano José ayer, si viniera un ángel del cielo, aún yo mismo les diera otro evangelio diferente al que ya fue dado, sea anatema. El evangelio, mis hermanos, está contenido en la escritura. Aquí, en esta palabra, en esta Biblia, que gracias al Señor ha llegado a nosotros después de un largo proceso de conservación, de traducción, de reproducción, y ha llegado a nuestras manos. Gracias a Dios y por la misericordia de Dios, y porque era necesario que nosotros tuviéramos esta escritura, porque esta escritura es la inspirada por Dios para hacer de nosotros hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Es la escritura
no es la tradición de la iglesia, no es la palabra de cualquier hombre, es la escritura la que es inspirada, y por eso es a ella a la que tenemos que acudir para dilucidar qué es y qué no es palabra de Dios. Fíjense, el apóstol Pablo también a los tesalonicenses le dice estas palabras. En 1 Tesalonicenses 5, 20, 21. No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí está, en resumen, mi hermanos, lo que debe ser la actitud de todo creyente hacia la predicación de la palabra de Dios. Debe estar abierto, no menospreciar, no cerrarse, ¿verdad?, a escuchar, pero examinarlo todo y retener lo bueno. Muchas veces, mis hermanos, no todo lo que dicen, y así he aprendido yo, ¿verdad? No todo lo que dicen ciertos individuos es malo. Hay algunas cosas buenas. No todo es bueno, pero tampoco todo es malo. La responsabilidad está en nosotros, en examinarlo, en desechar lo que no sirve y tomar lo bueno. Amén. Gloria a Dios. Ahora, después de todo esto, ¿qué querrá Dios que hagamos ahora nosotros con esto que hemos aprendido en esta mañana? Por lo menos creo que hay 3 cosas que podemos aprender. Debemos tener aprecio y respeto hacia la palabra de Dios. Aprecio y respeto. Fíjense que muchas veces la forma en que nosotros tratamos nuestras Biblias denota el aprecio que podemos tener hacia la palabra de Dios. Demostramos aprecio a la palabra de Dios leyéndola todos los días. Leyéndola todos los días. Como les dije ahora, aunque sea un versículo, 2 versículos, 5, 3 capítulos, no importa la cantidad. Lo que importa es que usted lea la palabra de Dios todos los días. Pero hermanos, fíjense algo. En la antigüedad, vamos a hablar de la Edad Media, mucha gente quería leer la palabra de Dios, pero no podía, porque no tenían acceso a ella. Y quizás ahí se podían excusar en eso. Pero hermanos, hoy no hay excusa, porque la palabra de Dios corre por todas partes. Usted la puede conseguir en cualquier formato, en Biblia, escrito, digital, en audio. Yo soy profesor de educación cristiana en un colegio, en el colegio de la ADIEL, de la Asociación de Iglesias Evangélicas Libre, el Colegio Moral y Luces. Y en este lapso yo puse a leer a los estudiantes la Biblia. Y ahí hay estudiantes cristianos y no cristianos. Y un joven se me acerca: pastor, concha, lo que pasa es que mire, yo soy mal lector, usted no me puede recomendar, no, la Biblia no está en audio. Le digo, sí, claro que está en audio. Le digo, mira, busca aquí, descarga eso y ahí está la Biblia en audio, escúchala. No importa que usted la lea, la escuche, la vea, como usted quiera, pero lo importante es que usted esté en contacto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a transformar su vida. Su vida no la van a transformar los buenos consejos que le dé algún hombre, algún coaching o motivador en las redes sociales. Lo que lo va a transformar a usted es el poder de la palabra de Dios. Amén. Por eso entonces tenemos que tener aprecio, amor, amar la palabra de Dios. Debemos considerar a la palabra de Dios como la norma más alta y de gran valor para evaluar
todo lo que creemos, escuchamos o hacemos en nuestra vida. La Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela tiene en su credo que creemos que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. No solamente de fe, sino también de conducta. Lo que creemos y lo que hacemos, la norma está aquí en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que eso es así, mis hermanos. Esa es la verdad. Tenemos que ser como los de Berea, que ellos todo lo filtraban a la luz de la palabra de Dios. Nosotros hoy muchas veces hacemos cosas por impulso, hacemos cosas por lo que escuchamos en las redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, pacte con Dios, haga pacto con Dios. ¿Quién dijo o dónde dice en la Biblia que nosotros podemos hacer pactos con Dios? Entonces, ¿en dónde dice en la Biblia que la bendición de Dios es la riqueza material? Pero eso lo enseñan en las redes sociales. Los predicadores, los videoevangelistas o los teleevangelistas. Y nosotros nos tragamos eso. Porque no filtramos esas cosas a través de la norma, que es la Escritura. Seamos entonces como los de Berea, hermanos, escudriñemos. Yo no le voy a decir, no vea esos programas, no escuche a esos predicadores, pero filtre lo que escucha y lo que ellos enseñan a través de la Escritura, porque esa es nuestra norma de fe y conducta. Tercero, debemos entender que toda obra de Dios comienza cuando la palabra de Dios es recibida. Si no ocurre esto, nuestras vidas seguirán igual, sin ningún cambio verdadero. Y leíamos ahora, ¿verdad?, que cuando los hermanos o cuando las personas escucharon la palabra de Dios, hubo transformación, hubo cambios en su vida, se arrepintieron, creyeron en Jesús. Dice, algunos creyeron y se juntaron con Pablo. Y la gente cree, mis hermanos, cuando la palabra de Dios se predica fielmente, es la palabra de Dios la que va a convencer al pecador. Es la palabra de Dios la que va a transformar las vidas. ¿No dice Pablo a los romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Él no dijo, la fe viene por oír mis palabras, crean en mí, crean en lo que yo les digo. No, él dijo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy podríamos decir, viene por leer o también por escuchar. Que ya dije que hay, ya la Biblia, gracias al Señor, está en todos los formatos que usted quiera buscarla. Inclusive ya hay hasta Biblias para ciegos en Braille. Entonces no hay excusa, hermano, no hay excusa para no leer la palabra de Dios. No podemos decir, no, es que no tengo, no, es que no consigo, es que no, porque la palabra de Dios está más cerca que nunca de nosotros. Amén. No hay excusa entonces, y es la palabra de Dios entonces la que va a producir esa transformación, esos cambios, esa renovación en nuestras vidas. Si no hay palabra de Dios, si no hay predicación de la palabra de Dios, si no hay contacto con la palabra de Dios, no va a haber ningún cambio verdadero. Ningún cambio verdadero. Porque a veces puede que haya personas que levantan su mano, hacen una oración, aceptan a Cristo, pero porque alguien los agarró de la mano y los trajo o los empujó, ¿verdad? Y hicieron y que, bueno, pase adelante, que ahí hay uno que levantó la mano. Pero si no ha tenido
ese encuentro con el Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, no va a haber una transformación y cambios verdaderos en la vida de esa persona. Ahora, mis hermanos, meditemos en estas cosas. Medite usted en eso. ¿Cuál es su actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuánto conoce de las Escrituras como para saber si lo que le enseñan es correcto o no? ¿Sabe usted si es correcto lo que yo le estoy enseñando ahorita? ¿O simplemente dice amén? Porque yo digo, ¿cuántos dicen amén? Ay. Fíjense, cuando yo era nuevo creyente, y eso que era nuevo creyente, una vez llegó un hermano brasileño a predicar, ¿verdad? En la iglesia pentecostal. Y claro, ellos son así muy fogosos. ¿Y cuántos dicen amén y tal? Pero él estaba diciendo unas cosas sumamente increíbles, totalmente desfachadas. O sea, yo era nuevo creyente y yo dije inmediatamente el espíritu que estaba en mí, dijo, no, eso no es. Y la gente decía, amén, amén. Y yo en mi interior decía, no, amén. No, amén. Porque no podemos decirle amén a todo, hermanos. Porque cuando usted está diciendo amén, ¿qué es lo que usted está diciendo? Así sea o así es. Usted está confirmando esa palabra que es una total mentira. Así que no diga amén si no está seguro de lo que le están preguntando. ¿Cuántos creen esto? Ahora sí lo agarré. ¿Qué tanto, mis hermanos, valor tiene la palabra de Dios para su vida? ¿Tiene valor la palabra? ¿Usted valora la palabra de Dios? Bueno, los de Berea nos dejan entonces lecciones bien importantes acerca del valor y la importancia de la palabra de Dios y de su estudio concienzudo. Pero mis hermanos, lo más sorprendente de esto es que esas personas aceptaron la palabra e hicieron lo que hicieron sin ni siquiera ser creyentes. Ellos estaban creyendo o creyeron en ese momento e igualmente comenzaron, ¿verdad?, a indagar, a investigar si lo que habían creído era cierto. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, que ya tenemos muchos años en el Evangelio, tenemos la responsabilidad, como le dije ahora, usted es responsable de lo que usted cree y de lo que usted hace delante de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pidámosle al Señor un verdadero amor por su palabra y deseos de estudiarla profundamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos ha sido dada, Señor, para ser guía para nuestras creencias y para nuestra conducta, Señor, para nuestro comportamiento. Te pedimos, mi Dios, que nos des amor por tu palabra, Señor. Que quites de nosotros toda flojera, desidia, Señor, de leer y de indagar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a no caer, Señor, en falsas enseñanzas, a no creer, mi Dios, cosas que no son. Y mucho menos, mi Dios, enseñarla así a los demás. Que si somos maestros, mi Dios, enseñemos tu palabra fielmente. Ayuda a tu iglesia, Señor, en general, porque estamos en grandes tiempos de apostasía, Señor, en donde la gente está creyendo cuentos, fábulas, Señor, y su oído tiene ganas de oír otras cosas, mi Dios, que no sea la sana doctrina, que no sea la exposición fiel de tu palabra, pero es cuando nos exponemos a tu palabra que tú vas a hacer grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Por eso, ayúdanos, mi Dios, en estos tiempos, Padre, de tanta confusión. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga a todos mis hermanos. Dios me les guarde.